Hola, como siempre yo estoy muy alegre y contento por continuar con este programa de guía médica. En el día de hoy vamos a hablar y nos vamos a regir escuetamente y claramente sobre lo que dice este libro sobre un tema sobre las uñas. Entonces ustedes me podrán decir que vaya cosa, vaya tema más poco interesante el que vamos a hablar hoy, ¿no? Que las uñas, pues todo el mundo tiene, afortunadamente, pues son unas cosas que no les damos ninguna atención. Sin embargo, vamos a dar algún dato, alguna información para que, por supuesto, ustedes compartan pues algún que otro conocimiento, algún dato pues que les sirva para su salud, o por lo menos cuando haya terminado este programa pues sepan el porqué de algunas cosas que muchas veces pues nos puede traer algún problema, sobre todo en dos personajes, ¿no? O en dos etapas de la vida, como son en la gente adulta y, por supuesto, adulta me refiero ya con suficiente edad, y sobre todo en los niños, ¿no? Que daremos una explicación un poquito más amplia, pues para que de esta manera estemos, sobre todo los padres, pues más tranquilos, ¿no? Que dejen en paz, ¿no? O que no, ese niño no tiene tantos problemas porque tenga una manía, digamos así, ¿no? Entre comillas, que a partir de ya no va a ser tanta manía el de comerse las uñas. Entonces vamos a explicar un poquito, por respetar este libro, lo que nos dice sobre las uñas, y luego, por supuesto, daremos nuestro punto de vista o algunas connotaciones sobre este tema. Dice que las uñas son unas láminas delgadas, duras, translúcidas e incurvadas que se hallan sobre la última falange de los dedos, de las manos y de los pies. Aunque no lo parezca, las uñas tienen la misma estructura que los pelos, están formadas por queratina, sustancia que se produce en los mismos procesos que transforman las células vivas de la piel en células córneas muertas de su capa más externa. La uña se divide en tres partes: la raíz, el cuerpo y la extremidad libre. Por su parte, la raíz, llamada ungueal, es flexible y elástica. Su porción más externa se reconoce por un color más pálido que el resto de la uña, así como por la forma de media luna, de ahí que se le llame lúnula. El cuerpo de la uña se prolonga desde la raíz hasta la yema del dedo. Por su parte, la extremidad libre es la que sobresale de dicha yema del dedo. La uña se encuentra en contacto con la dermis en dos zonas diferentes: la anterior o lecho ungueal, que es la que corresponde al cuerpo de la uña, y la posterior o matriz ungueal, que corresponde a la raíz y a la lúnula, a partir de la cual crece la uña. Los pliegues cutáneos que recubren la uña, tanto los laterales como los de la lúnula, se denominan pliegues o vallas ungueales. Por último, cabe recordar que las uñas no tienen vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas, por lo que no sangran ni duelen. Las uñas juegan un papel importante no solo en cuanto a la estética de los dedos, sino como elementos funcionales de nuestra vida cotidiana. Con las uñas es posible rascar, pellizcar, arañar, plegar, pinzar, separar, etc. Si una persona se viera de pronto despojada por completo de las uñas, se daría cuenta del gran número de pequeñas acciones que le es prácticamente imposible o difícil de realizar. La importancia de las uñas va mucho más allá de la estética, pues participan en el sentido del tacto. Las uñas, que precisan de limpieza y cuidados periódicos, pueden verse afectadas por numerosas enfermedades, y dada su situación se hallan expuestas a traumatismos. Dice, entre los trastornos más frecuentes recordaremos los aplastamientos, desprendimientos, panadizos, infecciones por bacterias y hongos, aparición de manchas, erosiones o engrosamientos, malformaciones congénitas, etc. El tratamiento de cada uno de ellos dependerá de su causa específica. Entonces, por supuesto, es una explicación una explicación anatómica, digamos así, bastante buena, ¿no? Pero, por supuesto, no estamos de acuerdo el que unas personas puedan sufrir, pues, por ejemplo, una infección en una uña,
sufra un uñero o una uña encarnada, porque quizá por allí pasaba una bacteria, o porque es una persona que es muy marrana, digamos así, no se lava los pies, o suda mucho, o la razón que sea, ¿no? Entonces, en esa situación, por supuesto que medicina natural, acupuntura en este caso, pues da una explicación bastante sencilla y yo diría que aplastante por referirnos a los resultados que da, ¿no? Evidentemente. Luego, esto en cuanto a las uñas. Hay una enfermedad, digamos así, o parece ser que dice que es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? que se denomina pues onicofagia, y casi siempre viene acompañada por otra manía, que es la tricotilomanía. Onicofagia es cuando los niños se comen las uñas, y la tricotilomanía es cuando los niños, normalmente por estados ansiosos o nerviosos, o la razón que sea, dice medicina, o entendemos nosotros, cuando se arrancan pues el pelo, ¿no? Entonces, refiriéndonos aquí a una de las cuestiones que pregunta o se hace preguntar en este libro, dice: uno de mis hijos tiene desde hace muchos años la costumbre de morderse las uñas. Hemos intentado varios remedios para impedírselo, pero todo ha sido inútil. Dice: ¿por qué se muerde las uñas? ¿Y qué podríamos hacer para evitarlo? Entonces, la respuesta que dice que la costumbre de morderse las uñas, que médicamente se conoce con el nombre de onicofagia, es un trastorno estrechamente relacionado con problemas psicológicos o emocionales. Por aquí. Cuando se da en los niños, se descubre en ellos un trastorno emocional muy íntimo que en muchas ocasiones se relaciona con una falta de afectividad o de comprensión, así como celos, sentimientos de soledad y abandono, sufrimiento por la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. En los adultos suele constatarse una personalidad ansiosa, así como alteraciones psicológicas originadas por diversos aspectos negativos de su vida. Se han divulgado diversos métodos para el tratamiento de onicofagia, como darse ungüentos que sepan pues mal, de tal manera que cuando uno se muerda la uña o se chupe el dedo, pues que tenga muy mal sabor y rechace esa conducta, digamos así, ¿no? Por supuesto que yo no voy a decir que un niño que se muerda las uñas automáticamente tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque en absoluto es una enfermedad psiquiátrica, ni ese niño, bueno, pues puede tener muchísimas cosas, pues que tenga, yo qué sé, pues una falta de afectividad, porque sea un niño muy nervioso, la razón que sea. Pero la explicación es que, bueno, ya la daremos un poquito más cuando entremos más en materia, pero por supuesto que un niño que se muerde las uñas tampoco lo tenemos que estar mareando por llevarlo a un psiquiatra o a un psicólogo, sino que la respuesta que vamos a dar, evidentemente, a ver si coincide con la inmensa mayoría, o con tal de que haya un caso, pues a ver si nos da la razón en ese sentido, ¿no? Entonces, hablando sobre este particular, dice, para medicina natural, dice, las uñas no son, en absoluto, no son un órgano gobernado, es un producto de la piel. Entonces, como ustedes pueden comprender, pues el cuerpo ya vamos a decir que es como un gran árbol, ¿no? Entonces ahí tiene muchísimas terminaciones, muchísimas, en el sentido de que, aunque tenemos 20 uñas, porque están en las partes más distales de los dedos, de manos y pies, evidentemente es un producto que viene de la piel, incluso, pero lo más importante es que, como ustedes comprenderán, esta uña, aunque anatómicamente, como hemos reflejado en la primera parte de este programa, sean todas exactamente iguales, estén formadas exactamente por lo mismo y vengan del mismo sitio, esta uña es completamente distinta a esta, y no digamos, no me hagan descalzar para enseñarles la de los pies. Y por supuesto, en el lado derecho, pues también tendrán unas características muy distintas. Entonces, es a lo que vamos nosotros, ¿no? Están dominadas por el hígado, esa es la parte más fundamental, en el sentido de que es como el chivato, una de las zonas más evidentes donde se va a manifestar cómo está ese hígado, aunque no anatómicamente, sí cómo puede estar emocionalmente, energéticamente y sobre todo biológicamente, de tal manera que incluso la medicina moderna
pues digamos que se ha mosqueado, por decir así una palabra un poco más vulgar, se ha mosqueado en el sentido de que ha correlacionado muchísimas enfermedades, sobre todo de carácter hepatobiliar, con algunas características de las uñas, que ya sea puede ser, pues habrá sido una coincidencia, ¿no?, que esta persona, pues evidentemente está enfermo de hígado, pero bueno, está tan ofuscado, digamos así, mirando ese hígado y haciendo tantas pruebas químicas y de laboratorio y lo que quieran ustedes, que se olvidan, seguramente por falta de atención, o porque no le dan ninguna importancia, o porque, por supuesto, no estudia la vertiente que nosotros intentamos meter poco a poco, que los primeros síntomas, tanto en el cambio de color como cambio de estructura, como que las uñas tomen una disposición distinta, o que estén más estriadas, o que salgan manchitas blancas, esas manchitas blancas que nos decían los viejos que cuando éramos más pequeños, pues, oye, este chico tiene aquí como unas manchitas blancas, significa que es muy mentiroso, ¿no? Eso es, bueno, cosa de mayores, que podrá tener alguna explicación. Normalmente, cuando una persona dice que miente, es seguramente como lo que decíamos, ¿no? Una persona muy nerviosa, pericardio muy afectado. Entonces, en ese sentido, según en qué uñas, casi siempre venían en esta parte, en los dos dedos centrales, es donde más se manifestaban, precisamente por esos meridianos. Y después, con ese pericardio corazón, automáticamente salía por los meridianos que afectaban después, ¿no?, que era como pulmón, por aquella pareja corazón-pulmón, ¿no? Ese nerviosismo de corazón pues daba mucha sequedad a ese pulmón, entonces energéticamente daba esa deficiencia y se manifestaba ahí. Pero vuelvo a decir que independientemente del recorrido de por donde corran estos meridianos, van a afectar a una uña concreta, pero en general las uñas es una manifestación externa, es un chivato de la carga, digamos así, energética, la carga biológica del hígado, que ya sabemos todos que está aquí en el hipocondrio derecho, pues esa manifestación primera es precisamente por las uñas. Entonces es interesante cuando muchos de ustedes, muchos pacientes, yo también lo veo, porque ahí estudiamos, intentamos ver en la parte más exterior para hacer un buen diagnóstico, para conocer a esa persona y lo que le ocurre globalmente, no solamente con su hígado, sino con los órganos y vísceras, gracias a los meridianos que ya hemos aprendido. Entonces muchos de ustedes, pues sufrirán de esa uña encarnada. Entonces, o ese uñero, que tanto trabajo da ese cañista, ¿no?, o ese podólogo. Entonces, normalmente podemos decir que casi en un 98% se va a afectar el primer dedo del pie, bien derecho o izquierdo, aunque seguramente en muchas constituciones, pues también hay que, sobre todo negativo mayor, se va a afectar primeramente el dedo gordo, la uña encarnada precisamente en el dedo gordo del pie derecho. Entonces ese va a ser un primer síntoma, ¿no? Entonces dicen que, bueno, ese señor, la explicación que da es que, bueno, pues se recorta muy mal las uñas porque se las bordea mucho, entonces hay que cortarlas en un plano casi horizontal, pero a pesar de eso la uña se va metiendo entre la carne. Entonces ya todos sabemos que en este dedo gordo del pie ahí nacen dos meridianos muy importantes, ¿no?, como son bazo y como son hígado. Entonces, casi siempre suele afectarse, en el caso, por ejemplo, de un negativo mayor, para que ustedes me entiendan, aquellas personas cuya característica, un hígado muy grande, un pulmón muy chiquitito, entonces, gracias a su género de vida, a su constitución también, y a su emoción, primeramente le va a dar el primer toque se le va a dar ahí donde nace ese meridiano. Ya hablábamos de los juanetes, pero no vamos a repetir tantas historias, ¿no? Entonces, esa uña encarnada ya es suficiente aviso como para que esa persona pare un poquito,
pare un poquito de sus, digamos, de sus ambiciones o de su demasiado correr en la vida, de tanta alimentación pesada, de tanto comer, de tanta obesidad, de tantísimas cosas, ¿no? Entonces, si ese primer detalle ya lo pasamos por alto, por supuesto que el follón, digamos así, va a ir primeramente ascendiendo como asciende ese meridiano de hígado. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, primeramente, secundariamente a ese trastorno en esa uña encarnada, pues a través de ese meridiano, la zona que va recorriendo ese meridiano va a afectarse. Entonces, ¿dónde va a afectarse? Primeramente en el sistema sanguíneo y también sistema muscular. Entonces, a mí díganme ustedes cuántas personas, después de haber sufrido esto y seguir con su mismo género de vida y con su mismo follón y con lo que ustedes quieran, no han tenido ya trastornos, por ejemplo, pues de trastornos venosos, sufriendo alguna tromboflebitis, sufriendo dolores en esta parte más interna de la pierna, pues ya bien sea pues unos trastornos varicosos, primero varículas, después varices gordas, después ya, por supuesto, que tromboflebitis, y así ascendiendo hasta llegar hasta la última parte donde termina ese meridiano que era el punto Jimun, ¿no? Ahí debajo. Entonces, esto no es cuestión de que una uña encarnada automáticamente vamos al uñero, bueno, digo al podólogo o al callista, Entonces ahí nos limpian, nos dan unos poquitos antibióticos a nivel local, y nos vendan ese dedo gordo, y si nos ponemos y la cosa va un poquito a peor, pues nos dan un antibiótico por vía general, un poquito de antiinflamatorio y por supuesto esa, digamos así, yo me veo esas uñas como las últimas hojas de ese árbol, ¿no? Yo cuando voy al campo o ahí mismo en esta gran vía, yo veo un árbol, digo, bueno, las hojas ¿cómo están? Pues tienen brillo, no tienen brillo, pues se están secando, pues tienen la característica de, bueno, todos sabemos o podemos imaginar cómo es una hoja sana, ¿no? De acuerdo a la característica de ese árbol, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el señor de los jardines del ayuntamiento o quien corresponda, pues no creo que sea tan gilipollas, podemos decir, ¿no? Hablando mal y pronto, de que se ponga, bueno, esa hojita está un poquito así mal, pues vamos a coger una regadera y con una escalera haciendo ahí la pantomima en pleno Gran Vía y nos vamos a poner ahí a regar la hoja, ¿no? Lo más lógico es saber si ese árbol, por supuesto que no está muy bien, porque si las hojas más terminales se están secando y no están haciendo unas nuevas, lógicamente es cuestión de, o bien, independientemente de la contaminación, que la hay mucha ahí abajo, pues lo más lógico es regar las bases del árbol para que a través de esa raíz pues coja suficiente agua y la reconvierta pues para que lleguen agua pues hasta la última parte de ese árbol, ¿no? De ese elemento vivo. La uña pasa exactamente igual. A mí que me importa dar allí, hacer mucho tratamiento local a nivel de la uña, independientemente de que usted se corta las uñas como quiera, ¿no? Eso ya, o como venga la moda. Pero fundamentalmente es cuestión de automáticamente una uña encarnada en ese dedo gordo del pie, hay que plantearse más de 4 cosas, ¿no? Y por supuesto, a mí ya esa uña de por sí, como digo muchas veces, me va a importar poco, aunque duela, sino que ya voy directamente a ese hígado y como siempre, eso es una multita muy pequeña. Ya tenemos conocimiento, por lo menos, pues para saber por dónde va la historia y poner el remedio, aunque sea casero, me da igual. Pero ir directamente a ese hígado, plantearnos cómo estamos emocionalmente, pues cómo estamos comiendo, el follón que llevamos, etcétera, etcétera, para descansar ese hígado, así esa hoja seguro que no nos da la lata.